Y bienvenidos a su programa de entrevistas con Respira Libre. Estamos hoy con un querido amigo, compañero, doctor Ariel Burgay, médico y radiólogo venezolano, que hizo una especialización en radiología vascular y digestiva en Francia. Trabaja actualmente como médico adjunto del Servicio de Radiología del Grupo Hospitalario del Havre en Normandía, Francia. Y encantada de que hayas aceptado mi invitación a estar con nosotros aquí en Respira Libre, Ariel, y puedas compartirnos lo que es desde el punto de vista radiológico, lo que estamos viviendo con el COVID-19, lo que han pasado en Francia, cuando empezaron con los casos, toda la experiencia y a cómo estamos al momento actual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Agitza, gracias por contactarme y acordarte de tus amigos a pesar de la distancia y el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, como yo te había comentado antes del contacto, bueno, yo soy médico radiólogo y no soy un gran experto en epidemiología. Sin embargo, para mi sorpresa, los radiólogos aquí en Francia hemos jugado un papel fundamental en el diagnóstico del COVID-19. Al principio pensamos que íbamos a quedar simplemente los radiólogos para darle un apoyo, sobre todo para seguir ocupándonos del resto de la patología y que no íbamos a tener una relación directa con el COVID-19. Pero en China, en Wuhan, cuando se empezó la epidemia, hay varios trabajos que demostraron que la tomografía en los primeros días tiene una sensibilidad altamente superior al mismo PCR del diagnóstico. Sabemos que el PCR está alrededor del 70%, por lo menos los primeros que salieron, y los signos tomográficos, una vez presentes, tienen una sensibilidad de hasta 98% cuando están presentes en la tomografía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros nos convocaron, digamos, a nivel federativo, convocaron a los médicos radiólogos y nos pidieron la contribución o la colaboración en la toma de decisiones en el paciente COVID. Sobre todo, el rol fundamental era el paciente llega a la emergencia con signos de COVID, ¿verdad? Se le tomaba su muestra y, como tú sabes, la muestra tarda un tiempo en procesarse. ¿Y qué pasa? El circuito de ese paciente es importante porque no se puede mezclar con el resto de las patologías. Entonces, el apoyo del radiólogo era, se hacía una tomografía de tórax de forma inmediata prácticamente. Si el paciente tenía al menos 3 días de síntomas y tenía algún tipo de síntomas respiratorios, le hacíamos una tomografía, un escáner, y lo que establecimos como protocolo es que hicimos una jerarquización de signos y establecimos lo que eran los signos típicos del COVID, signos menos típicos pero probables, y signos que no tienen nada que ver con el COVID. De manera que los pacientes que tenían signos positivos de COVID típicos, los pacientes sin esperar el PCR entraban en el circuito de hospitalización de COVID y no se mezclaban con los pacientes que no eran COVID. Y los pacientes que tenían signos probables pero no típicos, esperábamos la prueba del PCR, y los pacientes que no tenían síntomas o tenían otra alteración, que era un diagnóstico diferencial respiratoria, pues iban por la ruta de no COVID, de manera que evitar esa infección. Entonces, por eso, bueno, como tú dices, porque los radiólogos, por lo menos básicamente en Francia, yo no sé cómo ha pasado en otras partes del mundo, hemos jugado un rol importante, sobre todo en la toma de decisiones iniciales del paciente y luego en las complicaciones, sobre todo los pacientes que entran en terapia intensiva. Sabemos que los pacientes hacen trastornos de coagulación y hacen muchas embolías pulmonares, y nosotros tenemos un rol en el diagnóstico de embolías pulmonares para poder para poder establecer un tratamiento idóneo, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico que me has preguntado, en Francia, digamos, como todo el mundo, el pico empezó a darse hacia la segunda quincena de marzo, ¿ok? Que fue donde nos confinaron, a pesar que ya habían los primeros casos a finales de enero, principios de febrero, pero definitivamente el pico empezó a partir de mediados de marzo. Yo trabajo en un hospital que, bueno, nosotros en esta región prácticamente no tenemos una
una alta incidencia de Incidencia. casos. Sí, la región, como te digo yo, nosotros en la región de Normandía, hasta hoy en día aproximadamente ha habido 500 fallecimientos por COVID, ¿no? Pero si comparas el departamento vecino, que es lo que es París, y la isla, lo que llaman la isla de France, que es alrededor, que ha habido más de 6.500 fallecidos. Entonces, bueno, estamos francamente lo que llamamos ahorita, aquí en Francia se dividió el mapa, se dividió una zona verde y una zona roja. Nosotros estamos en zona verde limítrofe con la roja, entonces, bueno, no, el nivel de incidencia no es tan importante. Sin embargo, desde el punto de vista, como tú sabes, el punto de vista humano, ir al hospital siempre es Siempre un riesgo. Sí, siempre, bueno, es la parte de tener miedo de contagiarse, de traer la enfermedad a tu seno familiar. Y bueno, mira, no es fácil vestirse vestirse con la bata blanca y tomar los riesgos necesarios, digamos, pero que siempre son riesgos, ¿no? Es así, definitivamente es así. ¿Y han hecho algún esquema diferente de trabajo? ¿Han tenido un abordaje diferente en este momento ya que pasó la etapa inicial de esa pesquisa de los pacientes? En la actualidad, ¿cómo es el manejo que tienen en el hospital con los pacientes COVID? Sí, fíjate, primero cuando se estableció el plan de confinamiento, Ujú. pues la gran sorpresa es que dos de mis compañeros se enfermaron con el COVID y una de ellas fue la jefe de servicio, con lo cual nos quedó no solo que quedábamos, organizar el servicio. Entonces lo que hicimos fue, en esa fase, hicimos 3 equipos, Ujú. ¿ok? Para tornar y respetar más o menos un periodo epidemiológico contacto de 14 días. Trabajamos una semana continua y reposamos 10 días. Una semana, 10 días, así estamos, para poder mantener por si acaso se enfermaba alguien, poder mantener la continuidad, poder mantener Operativo el servicio. operativo el servicio. Al principio, como yo creo que todo el mundo pasó, tuvimos un gran trabajo en el sentido que tuvimos que ir a revisar toda la lista de los pacientes citados y decidir qué eran urgencia y no urgencia, lo cual no es fácil, para poder, aunque sea, satisfacer las citas de los pacientes que eran urgentes. Nosotros tenemos muchos pacientes oncológicos, lo cual no podemos tampoco retardar mucho la tomografía, porque bueno, la tomografía es algo fundamental para ver si el protocolo que se le está dando al paciente es el ideal o hay que cambiarlo. Entonces, bueno, al principio fue revisar toda la lista de cita y tratar de hacer una especie de triaje entre los pacientes que debía verse rápidamente, no inmediato, rápidamente y posteriormente. Esa fue la primera fase, el anular toda la cita, reprogramar las semiurgencias. Y ya ahorita, ya a partir de una semana, aquí había decidido que lo que llaman el desconfinamiento era el 11 de mayo. Ya una semana antes empezamos a retomar la consulta, como te digo yo, a retomar los pacientes oncológicos. Ujú. Y lo que se hizo fue, bueno, como se pueda, en el hospital se tratan de establecer una especie de circuito de seguridad, de mantener un flujo, bueno, como en un concierto, pues lo que entran a la derecha, lo que salen a la izquierda, eh, para evitar los contagios en el hospital. Alargamos un poco el número de citas, o sea, alargamos el tiempo entre cita y cita para que no haya pacientes en la sala de espera. Claro, Entonces, y sobre todo que son pacientes oncológicos que el contagio con COVID, pues mucho más exacto, riesgo, son inmunológicamente hablando. pacientes oncológicos, pacientes inflamatorios, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con enfermedades inflamatorias. Entonces sí, es complicado. Entonces, bueno, mira, tú sabes que la tomografía es extremadamente rápida, la tomografía helicoidal es extremadamente rápida, un examen se hace en 10, 15 minutos y nosotros normalmente trabajamos con un paciente cada 20 minutos. Lo que hicimos fue alargarle un poco al principio cada 40 minutos, pero estamos ahorita haciendo un paciente cada media hora, tratando de que no coincidan. Y las resonancias sí, tratamos de hacerlas cada 40 minutos, tampoco para que no coincidan los pacientes. Fíjate, lo que causaba más estrés en el momento de la epidemia era nosotros como radiólogos hacemos ecografías, ¿no? Y esa aproximación al paciente, sobre todo que los pacientes que estaban en terapia intensiva
hospitalizado por COVID, nos llamaban porque el paciente hacía una insuficiencia renal aguda, querían ver el estado de los riñones, porque el paciente hacía se le alteraba, las pruebas hepáticas, querían ver si hay un obstáculo, y mira, eso generaba mucho estrés, aunque los terapistas nos juraban que el circuito de los pacientes que estaban intubados era cerrado y había menos riesgo de contaminación, pero imagínate, uno que no está acostumbrado a entrar a un servicio de reanimación y ponerse toda la Toda la vestimenta, indumentaria. toda la indumentaria, bueno, siempre son gerencias externas. Y bueno, mira, en eso estamos tratando de que el tiempo perdido de los pacientes oncológicos podamos hacerlo más rápido que vuelan en sus consultas normalmente. De todas maneras, nosotros, mientras que los colegas especialistas habían anulado sus consultas, nosotros tampoco tenía mucho sentido que nosotros continuáramos. Y en lo que ellos empezaron a retomar, también nos pidieron que empezáramos otra vez a aumentar el número de tomografías, ¿no? Porque es importante para las consultas. Y bueno, mira, estamos en eso, es un trabajo en equipo, es un trabajo conjunto, la mano a mano con especialistas, otorrinos, oncólogos, neumonólogos, gastroenterólogos. Todo el mundo tiene que seguir aportando su granito de arena para la salud pública, ¿no? Es así. Una curiosidad entre paciente y paciente, la forma de desinfección de los equipos, ¿cómo lo están haciendo? Solamente nada. Hay un protocolo, sí, el protocolo se han cambiado ¿Cómo como es el 4 protocolo se han exactamente? cambiado para 4 días. Mira, ¿Cómo ha yo, evolucionado ese protocolo? el protocolo ahorita es un protocolo básico, se utiliza un producto que se llama sulfanios, no sé cuál es el ingrediente que tiene, un detergente antiviricida y antibactericida. Se limpia todo, la tabla de exposición, todo el gantry, lo que llama el gantry, tanto del tomógrafo como del resonador, y se deja 15 minutos de reposo entre paciente y paciente. 15 minutos es lo que recomienda ahorita el Departamento de Higiene del hospital. Empezaron con protocolos de cada media hora, pero ahorita cada 15 minutos, ¿no? Y lo importante es que consideramos a todo paciente potencialmente COVID. O sea, que independientemente de que el paciente tenga diagnóstico o no tenga diagnóstico COVID, se hace todo el protocolo de limpieza entre un paciente y otro. Son unos 15 minutos que tienes que añadirle al tiempo de examen normal del estudio, ¿no? Si es un paciente, cuando se hace un procedimiento intervencionista, pues se hace un poco más detallado, se deja un poco más digamos, El producto. el producto y tal, pero se utiliza, realmente no sé lo que es Sulfanios, utilizamos como la marca comercial Sulfanios. No sé, realmente Y no en sé qué. cuanto al protocolo, también de curiosidad, el protocolo de ustedes, la indumentaria completa, porque claro, el que está en contacto sería más el técnico o el enfermero que está en contacto con el paciente. Ustedes como tal que están en la parte posterior, ¿cómo es ese equipamiento o esa prevención de todo el equipo que está trabajando en el servicio de radiología? Porque entre toda la gama de entrevistas que afortunadamente hemos podido tener y llevarle a nuestra audiencia, realmente no habíamos tenido radiólogo y me gustaría saber un poco para ilustrarlo. Mira, sí, como tú dices, tal vez el personal que está más expuesto al paciente es el técnico radiólogo, ¿no? También tiene su protocolo de vestimenta, tienen yo no sé cómo lo dicen y lo llaman, una blusa quirúrgica de protección, tienen máscara, no tiene máscara de FFP2, tiene una máscara quirúrgica, tienen una visera, tienen guantes, mira, eso es lo que todo. Y nosotros, como te digo yo, cuando depende de cuando hacemos ecografía, en un paciente no COVID, no tomamos ninguna precaución aparte de usar guantes y máscara quirúrgica. La recomendación no es, si no hace un procedimimiento invasivo, la recomendación aquí no es utilizar la FFP2, es utilizar una máscara quirúrgica normal, ¿no? Pero bueno, tratamos De por precaución, utilizarla. pero no se consigue fácil la FFP2, porque bueno, tienes que cambiarla. Entonces tú al principio nos daban un grupo de 10 máscaras que tenía que durar una semana, pero bueno, te duran 3 máscaras un día y realmente las FFP2 son extremadamente difíciles de trabajar con ellas, ¿no?
Nosotros, tú que estás todo el tiempo con nosotros, ponte, hacemos 20, 30 tomografías al día y entonces tenemos que hacer el informe. Nosotros hacemos el informe dictado, imagínate dictar con la máscara. Pero bueno, sí, nosotros no tenemos ninguna, salvo las máscaras normales, el radiólogo, como tú dices, nos mantenemos en la parte de atrás de la consola de interpretación. Y bueno, nosotros, como te digo yo, tuvimos 2 radiólogos que se contaminaron al principio, pero no fue en sus funciones radiológicas, probablemente fue en su Uno medio familiar. familiar. Sí, sí, tal vez uno, o sea, una primera persona, la colega, en su medio familiar y después infectó a otro colega dentro por ella misma, pero no por los pacientes, ¿no? No somos particularmente una especialidad De estrictamente en contacto, riesgo. sí, salvo para las ecografías, ¿no? Exactamente. El hospital o el grupo de hospitales para los que tú estás trabajando en este momento, lo que es la ocupación en terapia intensiva de los pacientes, cómo ha evolucionado o tienen, o sencillamente es un grupo de apoyo de triaje, ¿cómo es? No, mira, definitivamente el hospital desde el primer día que se estableció la epidemia, jugó a la transparencia como del gobierno realmente, y la dirección establecía un reporte todas las noches del número de pacientes COVID positivos, ¿no? Se crearon 2 servicios de COVID especial positivo, un servicio, la mitad del servicio de neumología se dedicó al COVID y uno de los servicios de medicina general se dedicó al COVID más la terapia intensiva, ¿no? Nosotros llegamos, el cupo de terapia intensiva, nosotros tenemos 24, 25 camas de terapia intensiva en el hospital principal, ¿no? Y el día que hubo más, tuvimos 22 pacientes en terapia intensiva. Actualmente, hoy es jueves, el martes no había ningún paciente en terapia COVID positivo en nuestro hospital. Ok, perfectamente. Entonces ya realmente ha evolucionado bastante bien porque las Sí. noticias siguen dando unas cifras sumamente elevadas. Lo que pasa es que tú estás en una región, como dices tú, una región verde limítrofe que no ha estado. De hecho, se estaba hablando, justamente estaba leyendo en las noticias que están experimentando un pico de ascenso en este momento. En Francia, no, nosotros en Francia debemos estar en la fase de descenso de la epidemia. Nosotros ahorita hubo en el momento pico de la epidemia, se produjo alrededor del 30 de marzo, 1 de abril. Hubo más de 5.700 pacientes en reanimación. ¿Okay? Actualmente ahorita hay 2.400, 2.500 pacientes en reanimación. El problema es que los pacientes de reanimación, muchos de los pacientes de reanimación actualmente ya no son COVID, son pacientes que se han quedado por las complicaciones de un paciente de reanimación, ¿no? Bueno, como pasa en todas partes. El pico de Francia llegamos a tener, digamos, un máximo de mortalidad de unos 500 muertos al día. Ahorita, el problema es que en Francia, bueno, un país administrativo, por lo menos viene el fin de semana, ¿no? Entonces tú ves que el reporte diario te habla de 150, de repente el lunes hay 600. Entonces no es que hubo 600 el lunes, sino que administrativamente se contabilizaron el lunes todos los pacientes del fin de semana, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo, sí. Pero definitivamente nosotros tenemos ahorita una mortalidad de 27.000 personas, de las que se conocen, porque esos son de los pacientes muertos por COVID en los hospitales y en los centros sociales, lo que llamamos las residencias de pacientes ancianos, pero no sabemos la mortalidad del paciente que se murió en su casa. Tenemos una sobremortalidad en las actas de defunción, que según la región varía, que globalmente en un promedio entre todos los departamentos de Francia, la sobremortalidad del mes de abril con respecto al mes de abril del 2019 en promedio es 20%, pero con algunos departamentos que puede ser hasta el 80% de sobremortalidad. O sea que después que se acabe esto durante los próximos meses, se irá, y eso va a pasar en todos los países. Eso va a pasar en España, va a pasar en Estados Unidos, porque no se están contabilizando todos los muertos COVID
estadísticamente hoy, porque es difícil desde el punto de vista estadístico contarlo. Mira, yo creo que estamos en la fase de regresión, esperando la expectativa de si hay la famosa segunda ola de contaminación o no. Sí. Hay algunos epidemiólogos que no creen, otros epidemiólogos que sí. Ya veremos quién tiene la razón. Ya, yo creo que nadie sabe nada, es un virus nuevo. Es un virus nuevo y estamos en una realidad que estamos experimentando día a día. Pero Sí. particularmente me llamó la atención que estaba leyendo que habían un repunte de casos, que no es mal que no se están viviendo como tal así. Porque bueno, pues como se ha abierto ahorita, ¿cómo está en cuanto a la parte social? O sea, por las noticias uno sabe que ya se están abriendo un poco más las puertas de todo, pero el que es el día a día del vivir, cuéntanos un poco más cómo es la parte ya como habitante de la región. Mira, durante el periodo de confinamiento nosotros estábamos un poco, o sea, en Francia necesitabas hacer a mano o en el teléfono tener una causa justificada para poder salir de tu casa, sea porque tú tenías que trabajar, sea porque ibas a comprar, sea porque ibas a hacer ejercicio, tenías derecho a hacer ejercicio una hora alrededor de tu casa, a diferencia en España, fue un poco menos restringido en eso. O sea, que la gente no estaba completamente aislado en su casa, ¿no? Ahorita, como te dije yo, se dividieron las regiones en verde y rojo. Las regiones verdes tienen derecho a regresar al colegio, ¿ok? A partir del 11 de mayo empezaban los colegios, los preparatorios, las clases primarias, y a partir del 18 de mayo comenzaba, sería los primeros años de bachillerato, ¿no? El liceo y la universidad definitivamente lo anula, o sea, no, los niños no retoman hasta septiembre, van a tener sus clases aisladas. Mira, la gente de repente el primer día yo creo que abusan, porque bueno, abusan de repente un poco el tener tanto tiempo, las ganas La de liberar, euforia. la euforia, y sí se vio mucha gente de repente sin máscara, sin respetar el distanciamiento físico. eh, pero bueno, como te digo yo, entre el trabajo y la casa no he hecho mucho más, después te diré que cómo están las cosas, la parte comercial no sé cómo irá a reactivarse. Las pérdidas económicas son enormes, va a tardar muchísimos años en recuperarse. El gobierno francés ha sido muy paternalista. El gobierno francés puso a la gente digamos, en desempleo parcial, y era el gobierno el que le pagaba a la empresa el sueldo del empleado, y la empresa le pagaba al empleado un 20% menos, pero era el gobierno el que le pagaba. El gobierno ha dado primas a los sectores en dificultad, ha dado primas a los sanitarios, todavía, bueno, lo han prometido, no lo han dado, ¿no? Pero bueno, las pérdidas son, creo que vamos a pagarlo en los próximos meses, en los próximos años. Se verá que habrá pues será difícil de salir de esto financieramente, y eso, bueno, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo, exactamente. En cuanto a la expectativa de el trabajo ya a nivel del hospital que se plantea con la reestructuración que hicieron del servicio, eh, prontamente que se abra un poco más, ya que ustedes siguen siendo una zona verde, ¿cómo tienen la expectativa de seguir trabajando por lo menos el próximo mes? ¿Qué expectativa tienen? ¿Mantener este esquema o posiblemente abrir un poco más? Mira, yo creo que eso va a ser evolutivo. Yo creo que por ahora mantenemos este esquema. Yo creo que poco a poco, como toda la dirección del hospital presionará para que se haga más paciente. Por supuesto, es importante la parte Claro. financiera para el hospital, ¿no? Ujú. Este, por ahora en el servicio estamos organizados con este esquema, ¿ok? No tienen planteado cambiar el esquema por lo pronto. Por ahora no, pero bueno, eso ya nosotros volvimos físicamente y desde el punto de vista humano a como trabajamos antes del COVID. O sea, es decir, cada médico tiene, por ejemplo, yo me encargo del resonador los jueves en la mañana, yo hago
tomografía, urgencia los viernes en la tarde, los jueves en la tarde. Okay. Ya ese esquema volvimos. Lo que no hemos vuelto es al número de pacientes por día, ¿no? Ok, esa es la pregunta. Y eso, bueno, eso es modulable rápidamente porque la lista de espera es grande. Cuando decías que pasas de un paciente cada 30 minutos, cada 20 minutos, pues simplemente incorporas y te arreglas, ¿no? Pero el esquema médico es el mismo que tuvimos antes de tener la epidemia. Ok, perfecto, perfecto. Sí, era para tener una idea de cómo estaban planteándose. Definitivamente, con respecto a otros sitios, ustedes como que han retornado un poco más a la normalidad más rápido. Y me imagino que es por la incidencia baja con respecto al resto, porque no es una incidencia despreciable, ¿no? Del COVID. O sea, hay que seguir manteniendo las medidas. Pero definitivamente el trabajo, por lo menos en tu área, ha sido mucho más regular que en las otras áreas de los médicos que hemos entrevistado. Y eso, bueno, eso es importante porque es algo básico. Sin la parte radiológica, muchos diagnósticos no Por, se e- pueden hacer, ni se pueden hacer pautas, ni se puede reestructurar. por eso te digo yo que el problema es que la presión del resto de especialistas es grande porque nosotros somos un servicio fundamental. Claro, Ahorita, hoy en día, en la medicina, fundamental. en la medicina moderna, todo diagnóstico que se repite pasa pasa por imágenes, ¿no? Todo Antes demasiado se era, respeta. antes era el diagnóstico clínico, ahorita sí, la clínica es importante, pero hoy en día todo pasa por imágenes, lamentablemente. Eh, lamentablemente porque se sobre indica estudios por imágenes. Yo creo que se hacen más de lo que se deben de hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahorita, sobre todo los médicos jóvenes, son prescriptores de tomografía y resonancia, así como se manda una aspirina, pues mandan una tomografía y como aquí la sanidad social es bastante, digamos, paternalista, aquí no hay ningún límite de gasto, aquí cualquier médico que le considere que tiene que indicarle cualquier estudio, pues no hay ninguna restricción financiera, que es la gran diferencia entre tal vez la medicina europea o francesa con el resto de las medicinas en el mundo, ¿no? Definitivamente se indica muy fácilmente un estudio de imagen de alto costo, ¿no? Y Bueno, bueno, y eso hace que sean ustedes un trabajo fundamental. Bueno, Ariel, muchísimas gracias de verdad por haber compartido tu experiencia. Gracias por haber aceptado la invitación. De verdad que encantada de haberte tenido con nosotros y que yo pueda pues también comunicar un poco lo que es la parte del trabajo del médico radiólogo, que es algo, un enfoque diferente y que también es importante que la gente o sea, vea cuál es el trabajo y cómo ustedes lo han vivido y que ha sido una pieza fundamental en todo esto del COVID, definitivamente. Muchísimas bueno, gracias. gracias a ti por acordarse todavía de tus amigos. Si estemos en el otro lado en otro lado del planeta, pues aquí estamos con Claro el que pan del sí, corazón y los amigos también. Gracias claro que entonces sí. por contactarte. No, Saludos. gracias, de verdad que sí. Y bueno, muchas gracias.